Hola a todos, espero que estén todos muy bien. Eh, Vamos a hablar de un tema súper importante que realmente nos atañe a todos nosotros, como pediatras, como profesionales de la salud, que estamos en contacto justamente con los niños. La conferencia de hoy se titula Cada niño importa y cuál es el rol de la nutrición en la inmunidad, en el neurodesarrollo del niño mayor de 1 año. En primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo del cerebro humano. Y nosotros sabemos que ese cerebro comienza justamente ya en la etapa prenatal a crecer y a desarrollarse. De alguna u otra forma, en el momento del nacimiento comienza un desarrollo súper acelerado, como por ejemplo del área de corteza visual, que tiene un pico a los 3 meses, de la parte del lenguaje receptivo y estructuración del habla futuro, con un pico más o menos entre el octavo y el noveno mes de vida y luego ya después, a partir de lo que es el primer año de vida hasta el quinto año de vida, continúan justamente formándose parte de la corteza prefrontal, la cual está implicada con las funciones cognitivas superiores en procesos muy importantes como planificación y resolución de problemas y coordinación y control de la conducta emocional, lo cual va a tener un impacto futuro, no es solamente verlo durante estos primeros años, sino ver qué es lo que va a ser el futuro adulto, ese bebé cuando vaya a ser adulto más adelante. Y este crecimiento cerebral acelerado lo podemos observar justamente, especialmente en los 2 primeros años de vida, hasta luego el quinto año, que hay un crecimiento moderado. Y como sabemos, pues cuando hacemos la evaluación de los bebés en el consultorio, hacemos la toma del peso, de la longitud, pero también hacemos de la circunferencia cefálica, precisamente porque tenemos que ver cómo de alguna u otra manera ese cerebro está creciendo ya después de que el bebé nace. Y como pueden observar acá, fíjense que el cerebro en todas las especies tiene un crecimiento fundamentalmente muy, muy acelerado durante este periodo y tiene una trayectoria sigmoidea, que significa, ven esta curva muy empinada y significa que ese cerebro es un órgano que se está creciendo de manera acelerada, motivo por el cual cuando un órgano crece de manera tan rápida es obviamente mucho más vulnerable a cualquier tipo de noxa o restricción nutricional que pueda presentar durante este periodo. Por eso hay que cuidar muchísimo la nutrición, porque parte de lo que podemos controlar como pediatras y las mamás sienten, y justamente por eso siempre consultan por esa situación, es justamente la nutrición de nuestros bebés. Entonces, podemos observar también que es importante entender que cuando hablamos del niño mayor de 1 año, de la edad de 12 a 36 meses, es un periodo de alta vulnerabilidad. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque hay una transición de lo que pasa a lactancia materna, o sea, de tomar leche humana, combinada con la alimentación complementaria que comenzó y es que esperemos que de alguna otra manera la madre la haya hecho de manera adecuada y correcta, al consumo de una variedad de alimentos que están justamente en la dieta familiar. Y asimismo, pues sucede que muchos de estos alimentos a veces el consumo es limitado tanto en cantidad como en calidad y obviamente si la dieta es rica en energía y pobre en nutrimentos, pues lamentablemente ese crecimiento y ese desarrollo cerebral y obviamente también del organismo en general se verá de alguna forma comprometido a futuro. Y son cosas que a veces no vemos inmediatamente, por eso hay que estar muy alerta, sino que las vemos luego después. Entonces, la alimentación del niño mayor de 1 año, especialmente en países que están en vías de desarrollo y en aquellos grupos que lamentablemente están desfavorecidos, son propensos de alguna forma a desarrollar deficiencias de nutrimentos y retraso en el crecimiento debido a que a una cantidad inadecuada o a la mala calidad de la alimentación complementaria y de la dieta familiar, agravados obviamente por una alta tasa de enfermedades infecciosas. Y eso pasa pues lamentablemente en todos nuestros países latinoamericanos. Uno de los puntos importantes es que cuando nosotros le decimos como pediatra a la madre que incorpore a su bebé en la dieta familiar, a veces tenemos que pensar fundamentalmente cómo es la dieta de esa familia. Y yo pongo aquí un poquito el ejemplo de esta familia, que es bien interesante, aunque sea de las caricaturas. Sin embargo, es ver cómo no solamente están los alimentos, qué es lo que come cada uno, sino también a la vez cómo es la familia y que obviamente pues cómo está conformada la misma. Y por ejemplo, ahorita tenemos el doctor el Peter Menzel, hizo diferentes fotografías a nivel mundial acerca de todo lo que puede consumir una familia prácticamente durante una semana o más. Y fíjense aquí, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un alto consumo cuando el chiquitín se incorpora a la dieta familiar, de gran cantidad de consumos de alimentos procesados, de alimentos que son embotellados, que tienen alto contenido de sal o aditivos,
Aquí hay solamente pocos alimentos, como por ejemplo frutas, realmente en escasa cantidad y poquísimos vegetales. Entonces, esta parte de la alimentación realmente se ve comprometida justamente porque hay que ver cómo es la dieta familiar. Pasamos un poco a otros países como por ejemplo Guatemala y fíjense que sí, hay un alto consumo como tal de también productos de origen vegetal, hay proteína de origen animal como pollito, pero no en una alta cantidad. Sin embargo, fíjense que de alguna u otra manera la familia puede estar afectada no solamente por el tema de la dieta, porque el alto contenido de fitatos, que son estas sustancias que de alguna u otra manera no permiten la absorción adecuada de ciertos y determinados alimentos, hace que se pueda comprometer el crecimiento y el desarrollo. Asimismo, aunado a la presencia también de procesos infecciosos que de alguna u otra manera pueden comprometer también el crecimiento. Y lo vemos, fíjense que normalmente la talla de de esta población en general no es tan alta como la de otros países y es justamente también por las condiciones socioeconómicas y sociosanitarias que lo rodean. México también es otro ejemplo o cercano, aquí realmente el tema es yéndose ya al extremo de la parte de la obesidad, especialmente la obesidad infantil, pero también dentro de los hogares hay que analizar cuál es el consumo. Y entre ellos tenemos un alto consumo, por ejemplo, de lo que son refrescos, que obviamente tienen un alto contenido en azúcar, cereales que también tienen alto contenido en azúcar, y entonces de alguna u otra forma hay como una especie de obesidad también en la pobreza, entre comillas, en la cual de alguna u otra manera ese bebé, a pesar de estar con sobrepeso u obesidad, pues también tiene una malnutrición de micronutrientes, que también se ha visto también en estos países. Y vemos un poco cuáles son los nutrimentos en la dieta de los niños que pueden estar limitados entre el año de edad y los 3 años. Y hay estudios realizados, pero son muy pocos, porque generalmente la mayoría del foco de los estudios está justamente en el primer año de vida. Sin embargo, después del año de vida, el cerebro sigue creciendo, como les comenté anteriormente, los 2 primeros años son periodos vitales críticos en donde si la nutrición no es la más adecuada, puede haber un compromiso a futuro. Y un punto importante es también, por ejemplo, la ingesta insuficiente de ciertos alimentos que pudieran ser vehículos, por ejemplo, de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como el omega 3, que es nuestro alfa linolénico, o del DHA, que es el docosahexaenoide. Y también, obviamente, del hierro y de la vitamina D, la cual son realmente un poquito, o sea, se encuentran en insuficiencia y deficiencia, especialmente en nuestros niños a nivel de Latinoamérica. Como podemos y preguntar es, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la causa por la cual este tipo de situaciones ocurre? Y cuando la vemos, comenzamos a ver que el bebé en el momento que se introduce a la mesa familiar, pues comienza a rechazar los alimentos porque no le gustan, porque no tiene un buen sabor, porque sabe feo, porque huele feo, etc. Entonces, este tipo de rechazo provoca de alguna u otra manera que no haya la cantidad suficiente dentro de la dieta de los nutrimentos adecuados. ¿Para qué? Para evitar que se enferme, para evitar que no tenga una alteración en el desarrollo mañana, como vamos a ver también, por ejemplo, con una deficiencia de hierro o una deficiencia de vitamina D, que no solamente actúa en huesos y dientes, sino que tiene una gran cantidad de funciones. Sabemos hoy en día que la vitamina D tiene, pues, no solamente una función dedicada a la parte de la estructura ósea, sino mucho más allá. Y cuando vemos un poco qué es lo que se ha publicado a nivel internacional, en el 2018, el Comité de Nutrición de la Asociación Europea de Pediatría, Gastroenterología, Patología y Nutrición, publica este position paper en donde ve lo que es lo que llaman una young child formula, es decir, un alimento lácteo para bebés ya mayores de 1 año. Entonces, lo interesante de esto es que ellos buscan como la definición como tal. Y ellos hablan de que son bebidas a base de leche o fórmulas a base de proteínas vegetales, pero recuerden fórmulas, no bebidas, fórmulas, con la intención de satisfacer parcialmente requerimientos nutricionales de niños pequeños de 1 a 3 años. Están ampliamente disponibles, la composición, sin embargo, difiere ampliamente y eso no es positivo, porque unas tienen una cosa y otras no, y resulta que de alguna u otra manera las necesidades del bebé siguen siendo las mismas. Entonces hay que estar muy pendiente también de cuál es la composición de estas bebidas o de estos alimentos lácteos. Y cuando vemos la indicación del alimento lácteo, ¿por qué yo voy a hacer una indicación a un bebé mayor de 1 año de un alimento lácteo y no indicar solamente leche de vaca? Pues fundamentalmente como complemento de la dieta. Normalmente como se está adaptando a la mesa familiar este bebé, pues de alguna u otra manera no es que va a comer todo inmediatamente, o sea, ya cumple el año, ya los meses, poco a poco se va adaptando, poco a poco va entendiendo qué es lo que come la familia y obviamente de esa manera va adquiriendo un poco más pues diferentes nutrientes de diferentes fuentes.
Entonces, hay días en donde a lo mejor no come lo suficiente y yo puedo complementar la dieta justamente con el alimento lácteo que está fortificado, es decir, que tiene de alguna u otra manera nutrimentos que me va a permitir complementar lo que no se comió en la misma. Pongo un ejemplo. En el caso de la parte de la alimentación, en donde tiene que comer, por ejemplo, pescado, en un determinado momento puede que no quiera comer pescado porque no le gusta, por el olor, porque se cansó, porque la mamá le insiste, pero él no quiere, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Podemos dar el complemento para poder ese día, pues de alguna u otra manera, sustituir ese alimento que rechazó con la parte del alimento lácteo. No es siempre, pero sí la idea en general es darlo precisamente para poder apoyar a la mejoría de qué? Del estado nutricional en estos niños pequeños, agregando estos nutrimentos que generalmente son bajos y vamos a ver realmente cuál es parte de la realidad en algunos países o que falta en la dieta. Si vemos un poco, por ejemplo, como el tema de alimentación complementaria y vemos el tema de las bebidas o proteínas a base de proteínas vegetales, hay que tener mucho cuidado con las bebidas. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si vemos mamás que de alguna otra manera tienen estas tendencias a seguir dietas que a veces están de moda, otras veces como por ejemplo el tema del veganismo o temas de tendencias a nivel internacional también con la parte vegetariana, en donde el bebé pues a lo mejor va a tener que tomar una dieta lacto-vegetariana, lacto-vegetariana o vegetariana. Entonces, fíjense que hay muchas deficiencias. Por ejemplo, hierro es una de las principales, el zinc está implicado en todos los que son los procesos de tipo infeccioso, calcio, B12, B2, vitamina D, que es fundamental, vitamina A, en la parte del DHA, y también, por supuesto, de la parte proteica, porque obviamente sabemos que las proteínas de origen vegetal no tienen el mismo valor biológico que una proteína de origen animal. Entonces, cada vez que vean una bebida de almendra, una bebida de soya, una bebida de quinoa, una bebida de arroz, hay que tener mucho cuidado porque estas bebidas no están fortificadas, no tienen la capacidad de poder llenar los requerimientos del bebé y pues simplemente es agua con tal vez un carbohidrato, más carragenina, más otras cosas y realmente no cubre las necesidades. Entonces hay que estar pendiente para no dar ese tipo de bebidas, especialmente en bebés pequeños. Por ejemplo, las de arroz sabemos que no se deben utilizar en menores de 5 años. Lo mismo soya, no en menores de 6 meses. Luego tenemos la parte de los estudios que buscan de alguna u otra manera entender cómo a través de un alimento lácteo nosotros podemos mejorar el estado de diferentes nutrientes como el hierro o como la vitamina D. Este estudio, que es bastante bonito, hecho en el 2017 por la doctora Majorlyn Ackermans, es un estudio doble ciego, controlado, aleatorizado. Eran 318 niños de Alemania, Holanda e Inglaterra, sanos de 1 a 3 años, que fueron asignados a recibir una fórmula, es decir, un alimento lácteo para niños mayores fortificado con hierro, 1.2 miligramos de hierro por cada 100 mililitros y 1.7 miligramos de vitamina D por cada 100 mililitros. Y el otro grupo recibía leche de vaca no fortificada después del año. Lo recibieron durante 20 semanas. Aquí el impacto importante, y esto hay que entenderlo, es que países como Europa en general, y especialmente los que están en el estudio, no tienen anemia o deficiencia de hierro como la tenemos nosotros en Latinoamérica. Entonces hay que ver el beneficio, si lo vieron ellos como tal, de un alimento lácteo fortificado, realmente para Latinoamérica el impacto es muchísimo mayor y obviamente será muchísimo más positivo. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de hierro, en donde vemos los niveles de vemos que obtuvimos un ahorratio de prácticamente 0.42, es decir, el 58% de los niños que tomaron una fórmula, una Young Child Fórmula, es decir, un alimento lácteo fortificado, realmente corrigió su deficiencia de hierro. Y eso es muy importante, porque si tenía un estatus del hierro, o sea, un depósito del hierro bajo, logramos llenar el depósito justamente con la fórmula. Y en cambio, en el caso de la leche de vaca, se incrementó. Y eso es bastante importante porque en vez de tratar de mantener el estado del hierro, es decir, los depósitos que yo tengo, pues nada, se van perdiendo en la medida en que, como les comento anteriormente, mientras el bebé se va adaptando a la dieta, pues y comienza a ingerir cierto tipo de alimentos, a veces no logra llegar al requerimiento correcto. Asimismo, también, por ejemplo, en el caso de anemia, que es muy rara también en Europa, prácticamente hubo desaparición de la anemia y corrección de la misma con la utilización de un alimento fortificado. ¿Por qué? Porque son de las estrategias más exitosas que ha habido a nivel mundial. Y la deficiencia de vitamina D, que también es otra situación que hoy en día estamos viendo que no necesariamente está asociado incluso a la exposición solar, obviamente se sintetiza como provitamina cuando nos exponemos al sol. Sin embargo, hoy en día, debido a todo lo que está sucediendo y parte del tema global
que se está viviendo por el tema de la pandemia, podemos observar que de alguna otra manera los niños ya no están saliendo tanto y la exposición es mucho menor. Entonces, la deficiencia de vitamina D se ha incrementado en algunos países y como pueden observar, por ejemplo, en la corrección o mantenimiento del estado de la vitamina D, porque a veces no es necesariamente el hecho de que yo pues tenga que corregir una deficiencia o una insuficiencia, sino mantener un correcto estado de la vitamina D. Los que tomaron justamente esta Young Child Formula, es decir, este alimento lácteo fortificado, tuvieron prácticamente casi el 78% de ellos tuvo una mejoría del estado, a diferencia de los que tuvieron leche de vaca, en donde el estado de la vitamina D incluso tuvieron más niños con mayor deficiencia de vitamina D. Entonces, en conclusión del estudio, la doctora Ackerman habla de que el uso de una fórmula para niños de 1 a 3 años suplementada con micronutrientes durante 20 semanas preservó el estado del hierro, mejoró el estado de la vitamina D en niños pequeños sanos en Europa. Un alimento lácteo como parte de la dieta de un niño pequeño podría desempeñar un papel para asegurar la ingesta suficiente de ciertos micronutrientes. Y luego también les traigo este estudio de la doctora Sinslet-Gay, y fíjense aquí lo interesante, es un estudio de aleatorizado, controlado también por 20 semanas, 225 niños no anémicos de 12 a 20 meses y fueron asignados a 3 grupos. Uno con carne roja, con carne de res, cordero o hígado, que le aportaba 2.6 miligramos de hierro por día, otro con una leche fortificada con hierro, 1.5 miligramos por cada 100 gramos de leche preparada, y el grupo control con leche de vaca normalita sin hierro, que normalmente saben, la leche de vaca, la disponibilidad de hierro es nula, o sea, la cantidad de hierro que tiene la leche de vaca es muy pequeña, por eso hay que fortificar. Se tomaron muestras de sangre al inicio y a las 20 semanas se detectó hemoglobina, ferritina y hierro corporal. Y lo interesante de esto fue que tanto la estrategia de la leche fortificada con hierro como la del aumento de la ingesta de carnes rojas probablemente eviten la disminución de la reserva de hierro que puede ocurrir durante el segundo año de vida. Y esta estrategia de la leche fortificada con hierro, es decir, de este alimento lácteo fortificado, aseguró un aumento en las reservas de hierro de los niños pequeños. Y eso es importante porque en ese momento justamente son periodos críticos en donde el hierro es fundamental porque actúa en la mielinización. Ya lo vamos a ver también más adelante. Este estudio que les traigo también es súper interesante porque es un estudio que fue publicado en Pediatrics de la doctora Lee y colaboradores en el 2014 y habla del consumo justamente de una leche de crecimiento, de un alimento lácteo en niños de 3 a 4 años de edad y la presencia de infecciones respiratorias, cómo impacta el sistema inmunológico. Entonces también tenemos que entender que parte de los nutrimentos que nosotros obtenemos de la dieta no solamente tienen un beneficio en la parte cognitiva a futuro y también de alguna u otra manera hacen que ese bebé mañana tenga más oportunidades de aprender, sino también hacen que se enferme menos. Entonces, fíjense, este estudio es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado de grupos paralelos. Se reclutaron niños de 3 a 4 años de edad atendidos en una guardería por lo menos durante 3 meses. Los participantes fueron asignados al azar a ser alimentados con 3 porciones por día con un alimento lácteo fortificado. ¿Con qué? Tenía DHA, 25 miligramos por porción, PDX-GOS, que son justamente una mezcla de prebióticos específica, que es de 1.2 gramos por porción, una proporción de 1 a 1, beta-glucano de 8.7 miligramos por porción. Entonces recuerden bien esta mezcla de DHA, PDX-GOS y beta-glucano. Y un alimento lácteo no fortificado que no tenía ninguno de estos componentes. Tenía vitaminas, minerales, pero no tenía nada de DHA, PDX-GOS ni beta-glucano. ¿Y qué pasó? Si ven aquí, fíjense la diferencia. Este es el grupo control sin DHA, sin el PDX-GOS y sin el betaglucano versus justamente el alimento lácteo fortificado. La variable principal fue medir incidencia de infecciones respiratorias agudas, de diarrea. Entre las infecciones respiratorias agudas estaba el resfriado común, faringitis, amigdalitis, otitis media, sinusitis, rinitis infecciosa, neumonía, bronquiolitis y bronquitis. Y entre las variables secundarias, la duración de los episodios, si se usaba o no antibiótico, cosa que es muy importante, manifestaciones alérgicas, días de inasistencia a la guardería, patrón de deposiciones y la parte del crecimiento. Y fíjense aquí lo interesante, en la parte de frecuencia de infecciones respiratorias agudas hubo prácticamente una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo no fortificado versus el grupo que recibió el alimento lácteo fortificado. Entonces estamos hablando de un descenso prácticamente casi de un 20 y pico por ciento justamente en todo lo que es la parte de infección. O sea,
20% menos de episodios de infección respiratoria aguda. Y eso es importante porque se enferma menos, invierte su energía en crecer, no en recuperarse de la enfermedad. Otro punto importante es que nosotros sabemos, porque la Organización Mundial de la Salud habla de que bebés que están en estratos socioeconómicos bajos, de alguna u otra manera pueden ir hasta 10 veces al hospital por un problema de diarrea o por un problema respiratorio. ¿Eso qué significa? Nuevamente, es invertir la energía de ese crecimiento en recuperarse de todas estas situaciones en vez de crecer y desarrollarse correctamente. Entonces, tener un 20% menos de impacto del episodio de infección respiratoria aguda es bien importante. Luego, otro de los puntos importantes fue la duración de los episodios, con una diferencia también estadísticamente significativa. Significa que el episodio no solamente tuvieron menos episodios, sino que duraron menos, es decir, la gravedad fue mucho menor en ese sentido, motivo por el cual es importante. Y una mamá siempre va a preguntar, doctor, ¿cuántos días tengo que estar pendiente de mi bebé? Cada día, cada cuánto le, o sea, si te va a tener fiebre, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, son preocupaciones de la mamá porque también alteran el tema del trabajo y el ritmo, más hoy en día que mucha gente está también haciendo de alguna otra manera el trabajo desde casa o está encerrado en casa y entonces de alguna forma si te puedes recuperar más rápido es mucho mejor. Y también, fíjense, es interesante, ¿por qué se vio esto? Ellos midieron dentro de este estudio interleuquina 10 y en el momento justamente de la semana 28 se observó una diferencia estadísticamente significativa en donde hubo niveles más altos de interleuquina 10 de aquellos que consumieron este alimento lácteo con DHA, PDX2 y betaglucano. Y eso se debe justamente al mecanismo antiinflamatorio que tiene la interleuquina 10. Asimismo, también todo lo que fue el contagio de glóbulos blancos se encontraba dentro de la normalidad, sin embargo, había mayor cantidad de células efectoras con una diferencia estadísticamente significativa desde el momento basal hasta la semana número 28. Es decir, las células inmunes efectoras, es decir, es como si yo tuviera más policías en el barrio que cuiden de alguna otra manera que el virus no entre. Entonces, eso de alguna forma es importante porque en el organismo del bebé permite justamente que se pueda recuperar también más rápido de las enfermedades. Y eso se sugiere del efecto justamente que tiene el beta-glucano dentro de la fórmula. Y los pacientes también requirieron menos uso de antibióticos y esto es súper importante. Sabemos que hay un tema ahorita con la resistencia antimicrobiana y de alguna u otra manera el hecho de no utilizar antibióticos en bebés es realmente la mayor recomendación que se hace, a menos que sea estrictamente necesario. Y hubo una diferencia significativa en donde los bebés que estuvieron justamente con este alimento lácteo fortificado con DHA, PDX2 y betaglucano tuvieron 64% menos de uso de antibióticos con respecto a aquellos que tuvieron un alimento lácteo no fortificado con el DHA, PDX2 y el betaglucano. Y asimismo también el número promedio de inasistencias a la guardería por enfermedad también fue mucho menor, casi un 38% menos de días perdidos. ¿Y esto qué trae como importancia? Varias cosas. Uno de los puntos importantes es que cuando el bebé va a la guardería o no se enferma, puede ser estimulado mucho mejor. Nuevamente, está invirtiendo su energía a futuro precisamente para poder aprender, en vez de estarse recuperando de una enfermedad o de alguna situación. Entonces, el no tener la inasistencia a la guardería por enfermedad es también súper importante dentro de las cosas que uno busca como pediatra y también las mamás de alguna u otra manera también le preguntan a uno, doctor, ¿ya lo puedo llevar a la guardería? ¿Ya lo puedo dejar en la escuela? ¿Por qué? Porque de alguna forma el bebé puede asistir y puede ser estimulado justamente cuando asiste a la escuela. Entonces, fíjense todas las ventajas justamente de esta fórmula. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que muestra que los niños de 3 a 4 años alimentados con un alimento lácteo fortificado con DHA, PDX2 y betaglucano tuvieron episodios de infecciones respiratorias agudas con menor frecuencia y duración en comparación con los alimentados con una bebida láctea no fortificada, es decir, que no tenía ni DHA, ni PDX2, ni betaglucano, y un beneficio también acompañado de menor requerimiento de antibióticos sistémicos y menor inasistencia a la guardería. Entonces, vamos a hablar ahorita no solamente de todo lo que tiene que ver con la parte de los componentes que puedan estar dentro de estos alimentos lácteos. Vamos a hablar también de un componente maravilloso que está dentro de la leche humana, que es el MFGM, que es la membrana que rodea al glóbulo de la grasa que está dentro de la leche humana, pero que también de alguna u otra manera hoy en día se ha utilizado para otros propósitos, en el caso del que es de origen bovino. Entonces, fíjense aquí lo interesante, cuando se produce justamente la gota de grasa en el retículo endoplásmico, se cubre de una primera capa
navega hacia el ápice de la célula para poder luego ser secretado aquí en el alvéolo mamario y luego salir a la leche humana, rodeada por una parte de una doble capa que es justamente la que viene del lactocito. Y es súper interesante, esta tricapa contiene una gran cantidad de componentes. Tiene justamente lípidos, como por ejemplo esfingomielina, colesterol, que tienen que ver con el desarrollo cerebral, con la sinaptogénesis, con la mielinización. Tiene una gran cantidad de proteínas, como por ejemplo son la MUC1, como son algunas glucoproteínas, como son los gangliósidos, como por ejemplo los que tenemos acá. Tenemos también proteínas como la santina oxidasa, que de alguna u otra manera evitan procesos infecciosos. Por eso la leche humana tiene que ser llevada más allá del segundo año de vida. Sin embargo, cuando de alguna otra manera no es posible, pues buscar también alternativas que nos permitan también continuar con la proporción o proporcionar el MFGM también a través de otros alimentos. Y, por ejemplo, la MUC1 ayuda a que el rotavirus se pegue, es como un señuelo. Los virus se pegan aquí a la MUC1, el rotavirus, y no permite la infección a nivel intestinal. Entonces, fíjense la gran cantidad de ventajas, por ejemplo, la satinoxidasa o la santinodeshidrogenasa, que también actúan como tienen un efecto bactericida que también apoyan justamente a la parte inmunológica del bebé. Entonces, cuando hablamos en este caso, fíjense, les traigo este estudio de la doctora Gigi Birman, que se hizo en Bélgica y es súper interesante, se hizo en el 2012. Y la doctora Gigi se inspiró justamente porque el MFGM se está utilizando también para adultos, por ejemplo, en galletas, en helados. Entonces digo, bueno, ¿qué tal si podemos utilizar el MFGM de origen bovino para colocarlo en una fórmula y ver cuáles son las ventajas que pudieran tener los niños a esta edad? Entonces, esta es una fórmula chocolatada que se hizo enriquecida con la membrana del glóbulo de la grasa de origen bovino y se ve cómo disminuyó episodios febriles y una mejoría de la regulación del comportamiento. Aquí eran niños de 2.5 a 6 años de edad, es un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado, controlado. Les dieron una ingesta diaria de 200 mililitros de una fórmula enriquecida con o sin fosfolípidos de MFGM por 28 semanas y se veía la aceptación, seguridad, si había síntomas comunes de infección, fiebre, diarrea, tos y la regulación del comportamiento medida por una escala que se llama ACEBA, que es el gol estándar para detectar cualquier tipo de situación de comportamiento en niños y en adultos. Como pueden observar, el grupo de intervención tenía una mayor cantidad de fosfolípidos de la MFGM versus el grupo control, que cuando vemos la leche de vaca normal en Bélgica tiene 30 miligramos, pero esto es añadido. Entonces hay que entender que el MFGM que pueda tener la leche, sí, hay una pequeña proporción de fosfolípidos que puede aportar. Sin embargo, cuando estamos hablando del resultado en estudios clínicos, es este MFGM añadido. Estamos hablando de 250 miligramos por porción. Tomaban 2 porciones al día, es decir, 200 mililitros en total. Estamos hablando de 500 miligramos de fosfolípidos por parte del MFGM diarios. Y aquí, ¿cuál fue el resultado que encontró justamente la doctora Birman y su grupo? Una disminución de la duración de la fiebre. Y entonces, aquellos que consumieron la fórmula achocolatada con el MFGM tuvieron buena tolerancia, no hubo ningún tipo de situación, no reportaron ningún evento adverso en ese sentido. Lo único que se dio de positivo fue, dentro de lo que se encontró, fue la disminución de la duración de la fiebre, que fue asociado justamente a tener menor temperatura por debajo, o sea, tener temperatura por debajo de 38,5, comparado con respecto al grupo control. Y también la menor utilización también de antipiréticos, cosa que también pues es importante porque de alguna u otra manera siempre es un medicamento, entonces la idea es que menos tiempo reciba el medicamento, mejor es. Entonces, en este estudio, como les comentaba, el MFGM dentro de esta fórmula fue bien tolerado y después del análisis del protocolo se vio acortamiento del número de episodios febril y mejoría de la regulación del comportamiento. Luego podemos ver para ver cómo se encuentran los niños de República Dominicana y en general también a nivel latinoamericano, pero en República Dominicana podemos observar que la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro de alguna u otra manera está, cuando la ponemos de 6 a 59 meses y la reportamos de esa forma, diluimos realmente la cifra. Por eso podemos observar que cuando se publican los datos por parte de pues las diferentes entidades de salud, fíjense que los niños de 6 a 11 meses tenían 61% de anemia por deficiencia de hierro. Estamos hablando de que por encima del 40% la Organización Mundial de la Salud lo considera como un problema grave. En cambio, tratar de diluir la cantidad de bebés que tengan el problema por deficiencia
de anemia o por deficiencia de hierro, pues de alguna u otra manera hace que la cifra pareciera baja, es decir, aproximadamente solo un 28% y un 36% en zonas rurales. Sin embargo, si dividimos en grupo de edad adecuado de 1 a 23 meses, las cifras van a aumentar, como normalmente es lo esperado en los países y obviamente más en zonas rurales. Entonces, aquí sí hay que estar pendiente porque tener anemia por deficiencia de hierro no solamente te va a comprometer la parte inmunológica, te va a comprometer la parte cognitiva y educativa a futuro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay deficiencia de hierro? Cuando hay deficiencia de hierro, se ha sabido, y aquí está un estudio bien interesante del doctor John Bear, que ya tiene tiempo, el doctor John Bear, que en paz descanse, fue prácticamente de los pioneros justamente en ver cuál era la evidencia relacionada con el estado de hierro y con el desarrollo infantil. Y si pueden observar, él habla de que dice que los hallazgos en humanos, o sea, en infantes, son consistentes con una alteración de la mielinización y la función de monoaminas. Lo mismo, y uno de los puntos importantes es que más temprano es la deficiencia, más a largo plazo vamos a ver también el daño que se ocurre justamente por esa deficiencia. Entonces es importante estar pendiente de eso para poder corregirlo. ¿Y cuáles son las consecuencias? En los primeros años de vida hay 3 momentos pico de riesgo para esta deficiencia de hierro, debido a alteraciones del suministro o de la demanda, porque no logramos llenar lo suficiente o porque simplemente la dieta no es correcta para poderlo llenar. Y lo vemos en la vida fetal tardía, en la neonatal temprana, ya les dije, los 2 primeros años de vida son críticos, entonces uno piensa al año y luego ya le doy leche de vaca, no, resulta que después del año de edad, si tenemos en un país donde hay deficiencia, obviamente va a ser un riesgo mayor y por supuesto este periodo crítico puede comprometer el crecimiento y el desarrollo. En la infancia, que también es otro periodo importante, y obviamente en la adolescencia, particularmente en el género femenino, por la aparición de la menstruación. Esta deficiencia está asociada a un pobre rendimiento cognitivo a largo plazo. Esto quiero que quede muy claro porque queda con secuelas permanentes si ocurre en el periodo fetal y neonatal y en la infancia, siendo reversible con tratamiento en el grupo de adolescentes. Sin embargo, si ese pobre rendimiento cognitivo a largo plazo queda, esas secuelas no se van a mejorar, aunque yo corrija el problema del hierro. Por ejemplo, tuvo anemia por deficiencia de hierro los 2 primeros años, lo corrijo el tercer año, la secuela va a quedar. Y más temprano sea, peor es. Estamos hablando de que si en Dominicana hay cifras de 60% en los primeros meses de vida, o sea, de los 6 a los 12 meses de edad, entonces estamos hablando de que va a haber una alteración en el rendimiento a futuro y a largo plazo. Y esas secuelas probablemente luego sean permanentes. Entonces hay que cuidar mucho eso. Entonces es importante entender en dónde actúan, en los procesos neuronales, en donde si hay deficiencia de hierro, qué es lo que sucede. Metabolismo de la dopamina y también de la serotonina, hay disminución de los receptores de dopamina y eso no permite el aprendizaje de manera correcta. El metabolismo energético también y por supuesto la mielinización. El oligodendrocito, que es el que forma la mielina, requiere de hierro para poder hacer una mielina correcta y la mielinización correcta permite que el impulso nervioso corra a la velocidad correcta y entonces de esa forma el aprendizaje también no se ve comprometido. Cuando esta disfunción neuroconductual se ve en un adulto, no solamente sirve para ver que es un riesgo del comportamiento personal en términos de logro educativo, es decir, que a lo mejor no logró llegar a desarrollar, por ejemplo, ir a la universidad o tener de repente un grado mayor o desarrollarse de por sí en lo que él quería en la vida. Y también el tema de colocación laboral también a futuro, siendo eso obviamente un riesgo para la siguiente generación. Entonces, aquí hay que tomar cartas en el asunto y entender, si vamos a decirle al bebé, vamos a incluir a la dieta familiar, revisar cómo es la dieta familiar, ver que de verdad haya productos que sean ricos en hierro, como carne, pollo, huevo. Si no hay una dieta adecuada, si vemos que el bebé al principio le cuesta, todavía hay dificultades para la introducción de alimentos ricos en hierro, entonces utilizar de repente fuentes o alimentos lácteos fortificados con hierro que me permitan justamente superar esa situación hasta que el bebé se incorpore completamente a la dieta familiar. Y cuando entramos ahorita a todo lo que es, porque vimos que parte de los nutrimentos que podían estar bajos era justamente el hierro, pero también la vitamina D. Y si vemos un poco el tema de vitamina D en Latinoamérica, hay pocos estudios. México es de quien más tiene un estudio poblacional grande, en donde hay una insuficiencia y deficiencia de hierro. Realmente los valores están casi cerca del 50% entre insuficiencia y deficiencia, pero fíjense aquí, por ejemplo, en Dominicana estuve buscando y no hay data publicada. No es fácil porque es costoso, de alguna u otra manera, obtener justamente
el hacer un estudio para determinar justamente el tema de la deficiencia de vitamina D, pero no son el único país, hay muchísimos que pues lamentablemente no tienen de alguna u otra forma pues justamente estudios relacionados con el tema de vitamina D. Pero ¿por qué es importante la vitamina D? Como les comentaba al principio, no es solamente para el hueso, está claro, ni para la parte dental, que era lo que uno pensaba. Piensa aquí, por lo menos en el caso que se obtiene a través de la radiación solar, hay que exponerse mínimo 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro. Obviamente hay que tener cuidado también para evitar quemaduras y no exponer a niños muy pequeños, porque obviamente la piel es demasiado delicada, y tampoco exponer a personas mayores, porque también hay posibilidad de cáncer y alteraciones. Entonces, ojo con eso. Pero hay fuentes dietéticas de justamente vitamina D. Hay que ver si la leche, los huevos, el queso están fortificados con vitamina D y en qué cantidad. El salmón es fuente de vitamina D y obviamente los suplementos de vitamina D. Y la vitamina D actúa cuando llega como una justamente prohormona, llega justamente al hígado, se hidroxila y esta 25 hidroxivitamina D actúa en otras células que ya vamos a ver, llega al riñón y también se vuelve a hidroxilar y activa la parte inmunológica. Entonces, la parte de vitamina D, que ahorita está tan de moda con todo el tema del SARS-CoV-2, justamente para evitar el tema, es fundamental e importante comer productos que tengan vitamina D o que estén fortificados con vitamina D. Entonces, hay que revisar bien las etiquetas justamente de los nutrimentos que los bebés necesitan o reciben para ver si de verdad la dosis de vitamina D se está cumpliendo. Sabemos por recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de organismos internacionales que un bebé cuando nace debe recibir 400 unidades internacionales de vitamina D desde el momento que nace hasta el año de edad, hasta que logre recibir ya prácticamente a través de la leche la vitamina D. Sin embargo, revisar si la leche en Dominicana está fortificada con vitamina D. Si eso no está fortificado con vitamina D, no va a recibir la vitamina D adecuada y obviamente la parte del punto de vista de lo que es la activación de linfocitos T, linfocitos B, inmunomodulación, etcétera, puede estar comprometida. Entonces hay que ver bien qué es lo que le estamos dando de comer a nuestros niños. Y también, por ejemplo, actúa a nivel del páncreas, incrementando la insulina, disminuyendo la resistencia a la misma. Actúa a nivel del macrófago, que cada vez que el macrófago, por ejemplo, un lipopolisacárido, es decir, una sustancia de alguna otra manera está dentro de un proceso inflamatorio, actúa sobre un receptor TOL y este receptor TOL activa justamente los receptores de vitamina D, van a activar e incrementar justamente el complemento y justamente cuando se activa justamente el complemento, por ejemplo, actúan sobre el Mycobacterium tuberculosis. Recuerden, por ejemplo, cuando se hacía de manera empírica y se mandaba a los pacientes que tenían tuberculosis a la playa o a zonas en donde hubiese sol. Y eso era justamente porque el Mycobacterium, ¿por qué? Por activación de las células. Era una activación interna que permitía justamente la destrucción del Mycobacterium tuberculosis. Y otra cosa importante, también, por ejemplo, para adultos, la 1,25 hidroxivitamina D disminuye sustancias como la P21, P27, que de alguna u otra manera permiten el mantenimiento de la proliferación normal en varones de las células de la próstata, en colon en ambos sexos y en mama también en ambos sexos. Entonces es importante entender esto. Y hay también receptores a nivel cerebral que están justamente utilizándose cada vez que se activan a través de la vitamina D, que permiten justamente una neurogénesis adecuada y por también un desarrollo también adecuado. Otro de los ingredientes que también habíamos hablado de los nutrientes era el ácido docosahexaenoico, que es el DHA, y los datos de ingesta actual en niños de 1 a 3 años son limitados. Pero es importante entender que el DHA es el principal ácido graso omega 3 en la materia gris del cerebro, que representa alrededor del 15% de todos los ácidos grasos de la corteza frontal humana. El DHA apoya las vías de neurotransmisores, transmisión sináptica, transducción de señales, y sus múltiples dobles enlaces y estructuras permiten que haya una señalización celular efectiva. Asimismo, también actúan a nivel de cerebro y de retina, ayudando y apoyando la maduración de la agudeza visual. Vemos que la retina, prácticamente aquí vemos toda la membrana que se es como una pequeña carretera, o sea, como una membrana muy grande que tiene, por ejemplo, el cono o los bastones, y esto prácticamente es 99% de DHA. Y a nivel cerebral, bueno, ya vieron también toda la importancia, especialmente en desarrollo e impacto cognitivo a futuro. Pero también, como pudieron observar antes, DHA, PDX-GOS y beta-glucano para justamente en esa combinación disminuir infecciones respiratorias agudas. ¿Y cuál es la recomendación? Los organismos internacionales hablan de 6 a 24 meses, de 10 a 12 miligramos por kilo y con una evidencia bastante convincente por una razón que les voy a mostrar en este momento.
Fíjense, los organismos internacionales hablan, los expertos, de hablar de 10 a 12 miligramos de DHA por kilo, la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de 100 miligramos de DHA al día, la francesa habla de 70 miligramos de DHA al día, y hoy en día se ha visto que, fíjense, ya en febrero de 2021 en Europa se decidió que todas las fórmulas infantiles tienen que tener de manera mandatoria 0.3% de DHA, no menos de eso. Y probablemente vayan a subir incluso la cantidad, y debe ser de forma mandatoria. Esa cantidad y deben tener DHA. Las que no tengan DHA, pues no van a ser comercializadas. Entonces, ¿qué significa? Que el DHA es considerado un ácido graso esencial que de alguna u otra manera impacta en maduración de agudeza visual, impacta en desarrollo cognitivo. Las pruebas y las evidencias durante estos 20 años que prácticamente tiene el DHA en las fórmulas infantiles han demostrado justamente su beneficio. Asimismo, también su impacto en el sistema inmunológico, precisamente para evitar a la larga infecciones e invertir justamente la energía en crecer y no en estarse recuperando de enfermedades. ¿Dónde puede estar el DHA? En el arenque, en la caballa del Atlántico, en el salmón, que es prácticamente el gold estándar, el patrón de oro para la parte de la cantidad de DHA, la trucha arcoíris, pero no de criadero, sino la salvaje. El tema de la trucha es tal vez el sabor, que a lo mejor no es agradable. Les recuerdo, no de criadero, a menos que el criadero echen DHA, porque si no, entonces pues no va a tener. Y es importante entender que tiene casi la mitad del DHA del salmón. El salmón realmente es el gold estándar. Los camaroncitos también tienen, pero también hay un alto nivel de colesterol. Hay bebés que a lo mejor pueden tener alergia, hay que tener cuidado con esto también y pues ver y preguntar siempre de alguna u otra manera al bebé los antecedentes para ver si vamos a introducirlo o no. Eso es muy importante. Entonces, las conclusiones en general de pues esta charla que de verdad ha sido un placer por compartir con ustedes en esta parte, es que los alimentos lácteos fortificados pueden ser utilizados como parte de una estrategia para incrementar la ingesta de hierro, vitamina D y de los ácidos grasos poliinsaturados como el DHA comparado con leche de vaca no fortificada. Las fórmulas de etapa 2 de transición, que también van de alimentación complementaria, de leche materna a alimentación complementaria, pueden también ser utilizadas en un determinado momento con el mismo propósito. Hay otras estrategias también. Hay que recordar, por ejemplo, la ingesta, que puede ser la promoción de una dieta variada y saludable. Eso requiere mucho esfuerzo por cada quien, porque para poder explicar a una mamá puede llevar una hora y esa hora no necesariamente ser fructífera, volver otra vez a hacer que entienda cómo es una dieta variada y saludable. Entonces es importante hacer ese esfuerzo a través de la parte de los nutriólogos que tengan en el país para que de alguna u otra manera las mamás puedan aprender para poder de alguna forma pues nutrir adecuadamente a sus bebés. El uso de suplementos que también, como ya saben, vitamina D hasta el año de edad y el uso de alimentos fortificados, que es la estrategia a nivel mundial más exitosa que hay para la corrección de problemas de deficiencia de micronutrientes. Pueden observar la mayoría, por ejemplo, países como Chile, no tiene anemia y justamente un producto fortificado que ellos tienen permitió la corrección del mismo. Entonces, los alimentos fortificados como estos alimentos lácteos permiten de alguna u otra forma cubrir esas necesidades, complementar la dieta del bebé precisamente cuando puede haber una deficiencia o la ingesta de ese nutrimento pudiera estar baja y permite mantener el estado, es decir, no permito que llegue a deficiencia o anemia, que es la máxima expresión de la deficiencia, y también de alguna otra manera en algunos bebés, como vieron en los otros estudios, corregir las mismas. Ya para finalizar, recuerden que todo lo que hacemos es súper importante, motivo por el cual la primera infancia para cada niño importa, es fundamental. ¿Está claro? Entonces, cada niño importa para su familia, para nosotros como pediatra, cada niño es importante. ¿Por qué? Porque es el futuro mañana, pues, del país, tanto en la parte laboral como con lo que es la parte familiar, como lo que vemos mañana, es lo que nosotros sembramos hoy. Entonces, hagamos un esfuerzo profundo precisamente para cuidar de manera adecuada la nutrición, evitar que se enfermen, precisamente para que mañana inviertan esa energía justamente en ser ciudadanos saludables, que de alguna otra manera se adapten bien a la sociedad para que puedan trabajar bien, para que puedan ayudar a sus familias y justamente para que de alguna u otra manera hagan que el país sea lo más productivo y próspero posible. Entonces, muchísimas gracias y espero que disfruten del Congreso.